doy la bienvenida a esta nueva jornada del segundo encuentro de innovación pública del Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública. Quiero en esta ocasión agradecer a los que intervinieron en la jornada de ayer, muy especialmente a las entidades e instituciones que nos apoyan, como es la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y también recordar que ayer tuvimos la participación de nuestro patrocinador GTT, que nos hizo una presentación muy interesante sobre ciberseguridad. Todo lo que vimos ayer se podrá ver en breve, estará disponible en la página web del ICIP. Y hoy tenemos una nueva jornada, vamos a seguir viendo cómo va el estado de salud de la innovación pública y para ello pues vamos a contar con unos ponentes extraordinarios de todos los niveles de la administración y con unos casos prácticos que espero que os sean de mucho interés. Y para ello contamos con la colaboración, la coordinación y el diseño de estas jornadas de Álvaro Serrano. Así que, Álvaro, cuando quieras, adelante. Buenos días a todos. Es, como siempre digo, un placer poder estar con vosotros otra mañana más y que nos dediquéis vuestro tiempo, que sé que es preciado, que sé que son meses muy intensos a nivel laboral y que nos dediquéis una pequeña mañana tanto a nosotros como a todos los ponentes, pero sobre todo a este bonito campo que es el de la innovación pública. Es un completo placer. Y en ese sentido seguimos en esta segunda y última jornada del segundo encuentro de innovación pública del ITCIP, en el que seguiremos abordando cuál es el estado de la salud pública. Si ayer hablábamos de cuál era ese estado de salud en el ámbito de las estrategias y en el ámbito organizativo, hoy vamos a continuar centrándonos en los ámbitos más relacionados con las personas, tanto en el ámbito de la innovación de cara al empleado, como también la innovación ciudadana en materia de la relación con la ciudadanía. Además de eso, tendremos una buena práctica de la Junta de Andalucía, el programa de mentoría que viene a cargo de Lucía Quiroga, que es una experiencia contrastada, innovadora y muy bonita de cómo la mentoría puede servir para acompañar y para formar y para capacitar a muchos de los empleados públicos, quizás en materias que no son tan habituales y que además consideramos que es innovadora porque la innovación requiere de apoyo, requiere de ayuda. No podemos, como decíamos ayer, que la innovación sea una cuestión de lobos solitarios ni de héroes, sino que es necesario que tengamos ayuda. Y en ese sentido, este proyecto de mentoría, que es una maravilla, sirve para ayudar y para soportar a toda esa innovación. Además, también tendremos otra buena práctica que nos la dará Pilar Nieto Torrejón, la VIP de Growth en España y de ProSci, en la que nos hablará de las palancas para que la innovación pública sea verdaderamente transformadora en el marco de toda una metodología que tienen desde ProSci para garantizar que la transformación cultural y la gestión del cambio realmente impacte en la organización y sea verdaderamente transformadora. Después de eso presentaremos, tanto Miguel de Bas como yo, todas las actividades que vamos a organizar en el ITCIP durante 2022 para que las vayáis conociendo, para que las vayáis apuntando en vuestras agendas, que sabemos que están muy ocupadas, pero para compartirlos con vosotros, porque al fin y al cabo nosotros hacemos esto por los innovadores públicos y queremos contar con vosotros, queremos colaborar, queremos compartir, creemos que son las dos premisas básicas que deberían de regir la innovación en el siglo XXI y en esta nueva década, la innovación compartida y la innovación colaborativa. Y cerraremos el encuentro con una sesión muy bonita que es los 8 pecados de la innovación pública, en la que Joaquín Ruiz y Carmen Sidredos harán un repaso de todo lo que se ha ido apuntando a lo largo de la sesión, de estas 2 sesiones, y habremos identificado cuáles son los 8 pecados que todavía, por desgracia, siguen lesionando la salud de la innovación pública, que, como sabéis, es el leitmotiv de estas jornadas. Así que sin más dilación y sin pretender comerme mucho más tiempo, que sabemos que siempre luego hace falta, es para mí un lujo introducir la mesa que tratará los desajustes de la innovación de y con el personal, que hablará sobre cómo la innovación debería de estar más implicada con los recursos humanos y con los empleados de las organizaciones públicas. En este caso la coordina Rodrigo Martín Castaño y intervendrán Gerardo Bustos, Israel Pastor y Sara Hernández, y es para mí un lujo y un placer cederle la palabra a Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar aquí. Muchas gracias al ICIP por invitarme a coordinar esta mesa, con la que cuento con 3 estupendos profesionales de la innovación pública.
Y la dinámica de esta mesa va a ser, como ha dicho Álvaro, sobre las personas. No toda la innovación es tecnológica, aunque tenemos esa cosa detrás de la cabeza de que la innovación tiene que implicar tecnología, no siempre es así. Y en esta mesa lo vamos a ver. Los 3 ponentes van a responder a preguntas desde su experiencia y desde su punto de vista de qué tenemos que hacer en materia de personas, las organizaciones públicas, para que las personas consigamos la institucionalización de la innovación, que es la base. Desde 3 perspectivas distintas, ¿vale? Fundamentalmente para contemplar con 3 lentes cómo se gestiona la innovación. La innovación son las personas. Hace poco decía un gurú que las personas tienen que ser buenas personas, tienen que ser personas optimistas, personas alegres, personas amables, personas excelentes en lo cotidiano, y eso es lo que es un innovador público, una persona innovadora pública, ¿no? Inasequible al desaliento. Ahora va a incorporarse Gerardo, que es el primero que va a responder a nuestro bloque de preguntas, desajustes en la innovación de y con el personal, y va a responder de manera con una idea muy buena que os va a encantar, qué carencias hay en la innovación de la gestión de los recursos humanos y por dónde innovar. Así que Gerardo Bustos, subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda, adelante, tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ICIP. Y gracias a quienes nos están escuchando ahora o después, en diferido, ¿no? A ver, yo quería soltar algunas ideas, hacer algunas pequeñas reflexiones en torno a esa pregunta de las carencias de la innovación y luego por dónde innovar, una reflexión muy clara, muy concreta, ¿no? Las carencias de la innovación, digamos que pensando un poco en voz alta y expresando algunos de los planteamientos que más nos pueden preocupar, yo quiero iniciar haciendo una definición o recordando la definición, una de las muchas que hay, que hace Xavier Marcet, que dice: la innovación es el resultado de la tensión entre el presente y el futuro, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir esto? Pues que en una organización, unas organizaciones como el sector público, donde una de las grandes enfermedades es el siempre se ha hecho así, donde además digamos que las administraciones públicas no se caracterizan precisamente por ser dinámicas, o sea, en el sentido de innovadoras, de cambiar, de replanteárselo, de cuestionárselo todo, ¿no? Porque es, bueno, digamos que precisamente es la estructura la que le da cierta solidez, los procedimientos ya muy claros y muy fijados, ¿no? Entonces, el espíritu emprendedor, la cultura, el aire, no favorece a la innovación. No digo que no se haga porque realmente se hace y además me gustaría que después de esta pequeña intervención quedara clara la idea de que las administraciones públicas tienen innovación. Lo que pasa es que queremos que esa innovación alcance las cotas que creemos que tienen que tener y venzan los obstáculos que pensamos que están frenando ese avance, ¿no? Entonces, estos elementos son, digamos, los que los retrasan, obstaculizan, y es la propia esencia de la administración. Como decía, que no es muy favorable a ser emprendedores, a avanzar en sí, y esa enfermedad del siempre se ha hecho así es muy difícil de superar. Hay un cuento muy curioso de Bucay que yo me gusta mucho recordar, que es en torno al ese elefante del circo. Ya no tienen elefante en los círculos, ¿no? Pero yo cuando era pequeño veía un elefante enorme atado con una estaca muy pequeñita y decía, joder, ¿cómo no se suelta el elefante, no? Y claro, Bucay hace un cuento de esto y dice, no, es que el elefante, que tiene memoria de elefante, lo pusieron en la estaca esa cuando era bebé, probó, vio que no se podía soltar y ya no ha vuelto a probar en su vida. Lo hubiera bastado en cualquier momento después, pequeño tirón, y estaba libre, ¿no? Pero no lo ha hecho. Y de alguna manera ese es un poco uno de los grandes hándicaps que tenemos en la administración al abordar la innovación, ¿no? Es ese siempre se ha hecho así, ese tan aferrados a la dinámica, a las inercias. A veces cuesta mucho construir las inercias, pero lo que cuesta muchísimo más es romperlas, invertirlas, ¿no? Cambiarlas, ¿no? Decía antes que, bueno, esto no quiere decir que no haya innovación, y la hay, ¿no? Sin embargo, o sea,
quizás se habla demasiado de innovación en las administraciones, para bien y para mal, pero no va el resultado, el avance de esa innovación, digamos, acorde digamos, a tanto como se habla, ¿no? Es verdad que hay muchos sitios donde además cada vez más hay unidades que llevan la palabra innovación. Si además de llevar la palabra llevan la esencia y el espíritu de la innovación, mucho mejor. Casi siempre, muchas veces se da, pero tampoco siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos es que a veces se ve como una moda y entonces se pone, ahí está presente en la teoría, como si dijéramos, y otras veces ocurre lo contrario, es decir, funciona, siempre se ha hecho así y casi genera zarpullidos, hay una huida de todo lo que suena a innovación, ¿no? Nos encontramos los dos polos y entonces al final el resultado es los innovadores a veces tienen o tenemos una carrera de obstáculos porque es, digamos, luchar contra todo esto, ¿no? Y esto son cargas profundas porque es el tema cultural y luego me referiré al final un poco a la importancia que tiene ese aspecto, ¿no? Entonces, como decía antes Rodrigo, claro, la administración pública son personas. Entonces, son personas con esta cultura, con estos planteamientos, con esta dinámica relativamente conservadora en el sentido de mantener esos procedimientos. Esto es seguro, siempre se ha hecho así. Innovar implica dos cosas. Una es que es arriesgado innovar y otra es, dice, bueno, pues es que siempre se ha hecho así, se ha hecho bien, pues que lo cambie otro. Esto es bastante frecuente, ¿no? La huida de cualquier riesgo, ¿no? Ese espíritu emprendedor que pueden tener el sector privado cuando intenta hacer negocio. En la administración choca porque al final el negocio aquí es el resultado de un servicio, ¿no? Y entonces, digamos que lo seguro, entre comillas, es seguir manteniéndolo, ¿no? Más o menos que salga como hasta ahora y con eso me conformo. Y ese es uno de los grandes problemas de las personas, ese conservadurismo en sí del procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, como decía antes, con la definición de Merced entre el puente entre el pasado y el futuro? Pues que si no hay innovación, si realmente es el puente entre el pasado y el futuro, no hay avance. Es más, en un momento en el que las tecnologías realmente están tirando del carro y pidiendo ese avance, tecnología no es innovación, pero sí que exige el máximo aprovechamiento de esas tecnologías, exige innovar, utilizarlas, cambiar todos los procedimientos, ¿no? Adaptarlos, sacarle el máximo provecho a esas tecnologías. Entonces, cuando no hay esa innovación, lo que ocurre es que no hay avance, ¿no? Es decir, nos estamos estancando y estamos infrautilizando esas herramientas que tenemos, ¿no? Como decía antes, claro, son personas o somos personas en la administración. ¿Qué ocurre con esto? Pues que realmente no lo hemos puesto en valor el tema de la innovación. No está puesto como un elemento a valorar. Y lo vemos cuando se seleccionan las personas, pocos casos se selecciona a alguien por innovador. En la selección, digamos, se está hablando ahora mucha memoria, poca memoria. No me refiero solo a la selección inicial, sino incluso a los procesos de concursos, la selección de directivos. No es fácil ver que alguien en alguna convocatoria de estas ponga y dice, se busca un innovador, ¿no? O persona innovadora. Algunos anuncios aparecen en las redes, que ahora empiezan a aparecer búsqueda de convocatorias informales desde los canales de redes que hay y tal, empezamos a verlas y entonces ahí sí ves este tipo de cosas. Eso es una minoría, para empezar son innovadores en esa búsqueda, no está mal, ¿no? Y yo aquí sí quería decir que es que cuando hablamos de meritocracia, a veces muy, muy arrimada solo a la memoria, tendríamos que pensar que yo estoy a favor de la meritocracia. Lo que pasa es que digo, ¿y por qué no el mérito es también el carácter innovador? ¿Y por qué el mérito no es también la vocación? Porque estamos midiendo solo unas cosas en detrimento de o olvidando otras, ¿no? Y lo que quiero decir es que habría que cambiar ese tipo de
de exigencias en la búsqueda, en la selección de personal, ¿no? Es decir, si no tenemos la innovación presente en todas nuestras dinámicas, incluido la búsqueda de personal, que estoy refiriendo a la selección inicial, a los concursos y a la selección de directivos, ¿no? Si no tenemos la innovación, es muy difícil. Es un sorteo, es una carambola el que después aparezcan innovadores. Aparecen por casualidad, no porque se los haya buscado, ¿no? Y no vamos a poder decir, luego damos clases y convertimos en innovadores. La innovación no es una clase que se aprende, ¿no? Es un sentimiento, pues es como la vocación. Se puede educar, se puede potenciar, se puede impulsar, pero no es una cuestión de 3 temas sobre innovación o 2 temas o 4 esquemas, ¿no? Es un sentimiento, es una cultura y es algo muchísimo más profundo, ¿no? Y ahí voy luego ya a la siguiente pregunta, dice, ¿y por dónde innovar? Pues yo abogo absolutamente por un cambio de cultura. O sea, lo realmente importante es ese cambio de cultura. No va a haber ni transformación digital, no va a haber innovación. Si no hay un cambio de cultura, no ponemos la innovación en valor, no damos otro paso muy importante en las administraciones, que es concebir el fracaso no como la ruina total y el cese y la destrucción y los 7 males, sino el fracaso es una parte del camino de aprendizaje hacia el éxito. Entonces, si no cambiamos esa manera de concebirlo, si no borramos el chip que tenemos hasta ahora, cambiamos el chip, o vuelvo a salir Merced y así termino igual que empecé, si no desaprendemos la cultura que tenemos anterior y no cambiamos hacia sus esquemas, es difícil. Vamos a seguir innovando como hasta ahora, pero no va a haber una estrategia de innovación, un máximo provecho de la innovación, un avance real en innovación, que es el que estamos fomentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Me gustaría, has dicho una cosa muy interesante, que es incorporar la innovación como un criterio selectivo, que es básico para identificar a personas bien que estén dentro, o como dices, a través de concursos, ¿no? Concursos específicos, o bien a través de la selección general. Claro, estamos hablando de rasgos de personas que tienen ese rasgo de innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas tú que podría ser esa incorporación en los concursos del criterio innovación? Bueno, en los concursos es relativamente más fácil, entre comillas, porque estamos midiendo experiencias, ¿no? Entonces, el innovador se le conoce, se le ve, ¿no? Y probablemente hay que fomentar más. Y ahora hay unos planes ahora muy interesantes de búsquedas de talento. Están apareciendo personas. Los veo muy enfocados en la selección, en buscando nuevas incorporaciones de talentos y tal, ¿no? Pero es curioso, está bien porque se está fomentando la idea de talento y entonces, en ese mismo sentido, o sea, tú estás fomentando una búsqueda concreta, entonces tienes una experiencia, ¿no? Entonces, si realmente hay búsqueda de talento interno, debates internos, mediciones de realizaciones internas, tú solo la experiencia ya te está dando unas pautas muy concretas en cuanto al carácter innovador del personaje. Y luego yo creo que es que hay que ligar esas selecciones, esos concursos a proyectos concretos. Es decir, usted viene aquí con este compromiso, con estos objetivos y estas cosas. Y ahí entraremos sobre todo ya eso para la clase directiva mucho más claro. Pero los mismos concursos, ¿no? Vemos que los concursos a veces son muy estándar, están un poco ahora mismo, me refiero a la AGE, ¿no? Demasiadas vacantes, no se cubren, con lo cual tienes que poner un perfil demasiado general porque si no lo encuentras. Entonces, esto también está imposibilitando un poco, ¿no? Pero el buscar ser más selectivos. Pero yo creo que sí que se puede buscar la experiencia y luego la entrevista. Yo creo que me parece, está muy en desuso, pero la entrevista con las personas que se ofrecen al concurso me parecería muy interesante para buscar precisamente ese carácter innovador.
Coincido plenamente contigo, Gerardo. Yo creo que es relativamente fácil, es pues una cuestión de voluntad y efectivamente hay que utilizar los instrumentos que están disponibles, como la entrevista, lo que son los profesiogramas para evaluar la experiencia de procesos innovadores y la participación de estas personas, con lo cual está en nuestra mano, no necesitamos ninguna regulación adicional para hacerlo, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Vamos a dar paso al siguiente ponente, Israel Pastor, que es subdirector de aprendizaje del INAP. Buenos días, Israel. ¿Qué tal? Buenos días. Israel nos va a dar esa lente de la visión desde los organizadores, de los promotores de la formación, y va a responder desde su punto de vista si se progresa adecuadamente en el nivel necesario de competencias profesionales para la innovación organizativa y digital. Y yo creo que tiene incluso alguna idea bastante disruptiva. ¿No es así, Israel? Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de participar en esta sesión que nos ofrece siempre la oportunidad de contar un poco dónde estamos y cómo vemos las cosas, y eso es un privilegio para nosotros. Y creo que además desde el INAP tenemos, recogiendo la pregunta que hacía Rodrigo, tenemos primero la obligación de entender muy bien dónde estamos, ¿no? Cuál es nuestro contexto. Y eso es una labor de análisis que tenemos que hacer, y en el caso concreto de la innovación o de cómo se está planteando la situación en las administraciones públicas, lo primero que diría es que estamos en un entorno pues, que es muy curioso, ¿no? Es decir, las organizaciones públicas, las administraciones no son como cualquier otra administración. Primero, tendemos a verlas como si fuera un todo homogéneo o con diferencias, pero se tiende a generalizar bastante, creo yo. Y la realidad es que hay muchas culturas. Recojo aquí el guante de lo que decía y coincido plenamente con Gerardo, de que la clave está a fijarse en la cultura de la organización. Pero es que hay muchas culturas de las organizaciones, dentro de cada ministerio, dentro de cada administración, y las personas ahí nadamos en océanos de distintas normas, principios y valores, y ciertamente tendemos a, voy a volver a generalizar yo ahora, a ver que la cultura nos tiende a ser conservadora, ¿no? A no tocar las cosas que funcionen, ¿no? Hay mucha aversión al riesgo, en cierto sentido. Pero lo primero que quiero hacer también es distinguir entre la innovación organizativa de la digital. Lo primero, creo que tenemos que sentar las bases de que la innovación digital sirve a la organizativa, es decir, los nuevos avances tecnológicos son útiles, son acicates para que la organización cambie. Y es aquí donde vemos que generalmente la organización es la que le cuesta más cambiar. En los últimos años, el sector público se ha visto obligado a innovar con nuevos servicios, organizar nuevas medidas de cohesión social, allí donde se ha podido abordar en este sentido, pero ella a sí misma se aporta relativamente poca innovación o es capaz de revisarse a sí mismo. Y esto, como digo, creo que está en la cultura, ¿no? Voy a recurrir a una cita que hace poco en el INAP nos presentaba Carles Ramió su última obra, y decía, y coincido plenamente, que no todas las personas en el sector público, en las administraciones, debemos innovar constantemente. Él aboga porque, para empezar, no estaría mal que fuéramos más permeables a la innovación que se nos presenta, ¿no? Por el liderazgo correspondiente o por las estrategias que se puedan plantear. Creo que, bueno, él lo decía con la ironía que le caracteriza, en el sentido de que entonces cuando trabajamos y estamos innovando cuando trabajamos, y bueno, pues también eso es interesante tenerlo presente. Y claramente se trata de que esta cultura nos permita un estilo de vida, ¿no? En cómo trabajamos de manera que podamos transformar las cosas. Bueno, pues si a todo esto le sumamos los grandes retos ya conocidos, que solamente voy a indicar o para apuntalar mis primeras palabras, la exposición de este contexto,
Pues claro, tenemos unas administraciones en las que hay una crisis demográfica de la función pública, en la que la media de edad es muy alta, la densidad de población es heterogénea, pero tendiente a tener muchas vacantes, el concepto de que falta personal. Otra gente piensa que a lo mejor falta mejor organización, ya lo he mencionado al principio. En fin, todo este es el caldo de cultivo en el que ahora nos preguntamos cómo avanza las competencias en innovación, en el ámbito organizativo y digital. Bueno, pues nosotros, claro, en el INAP, además con el enfoque de desarrollo de competencias profesionales que queremos enfatizar siempre, tenemos algunos proyectos que me gustaría comentaros en este sentido y que nos puede medir un poco la temperatura de cómo nos tomamos esta cuestión tan directamente en serio. En primer lugar, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos unos cuantos proyectos, son 4 en total, pero me voy a centrar ahora mismo en 2 de ellos, como es el de desarrollo de competencias digitales en general y el de competencias para el teletrabajo. Estamos en plena fase de diseño y de ejecución. Y los tiempos son muy ajustados, pero ya hemos avanzado bastante al presentar los dos marcos de referencia que están en el portal, y ahí podéis ver el mapeo que hemos hecho de las competencias que pensamos que deben tener los empleados y empleadas públicas para poder hacer su trabajo desde el conocimiento, ¿no? Desde habilidades y competencias que son necesarias para hacer estas cuestiones, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengamos claro en qué punto estamos, y para eso el hito segundo de este proyecto de competencias digitales nos ha permitido ahora hacer una encuesta masiva a 75.000 empleados y empleadas públicas de la AGE, que las respuestas, bueno, pues han ascendido a 13.000, que no está mal como muestra, como número en agregado, pero ciertamente no está realizado de una manera perfectamente clara que nos permita sacar conclusiones para todas las administraciones, ¿no? Pero una de las conclusiones que podemos extraer y que quizás nos permita conversar, no solo hoy, sino para nosotros diseñar políticas formativas de desarrollo de competencias, es que el conocimiento de competencias digitales es elevado, ya que todos los empleadas y empleadas públicas que han contestado la encuesta que lanzamos en su día tienen o un nivel C o un nivel B, que son los dos más altos de competencia. Y por otra parte nos señala también esta encuesta que la creación de contenidos digitales, que es el área 3 del marco referencial, al que decía antes, y el de transformación digital e innovación, que es el área 6, son los que tienen más carencias y desconocimiento por parte de las empleadas y empleados públicos. Bueno, vamos a pensar que esta información es lo suficientemente relevante como para que todos los promotores de la formación en las administraciones públicas tomemos buena nota. Estos datos, por cierto, no lo he dicho, los vamos a presentar en breve. Haremos una nota, los pondremos a disposición de todo el mundo porque creo que son muy interesantes de tener en cuenta. Y como digo, para los promotores de la formación que hacen planes y que diseñan actividades formativas, yo creo que deben tener en cuenta esto para que podamos seguir trabajando sabiendo, con un poquito más de conocimiento de causa, qué dirección debemos tomar para fomentar la innovación. Y como vemos, una de ellas es claramente donde tenemos mucho que trabajar y donde mucho tenemos que enfatizar. Quiero también señalar la creación en el INAP del Laboratorio de Innovación Pública, que tiene la clara vocación de poner encima de la mesa muchos de los proyectos innovadores que se están haciendo en las administraciones y que van a suponer, esperamos, esta idea de incentivar mediante la referencia, el ejemplo real de que se puede y se debe innovar en las administraciones públicas. Y también quiero poner de manifiesto una forma de trabajar que hacemos la formación o el desarrollo, el aprendizaje, el aprender a aprender,
el intercambio de comunidades, el trabajar en red, como son las comunidades de prácticas. Nosotros tenemos en el INAP una clara vocación de fomentar estas comunidades e incentivar la participación, que no siempre es fácil, por razones que todos sabéis, pero en el espacio que la red social del INAP, INAP Social, nos permite, pensamos que también es una muy buena excusa para generar conocimiento e inteligencia colectiva, ahora que se habla tanto de este magnífico libro de Amalio Rey, que aprovecho para recomendar y que es tan nutritivo para estas cuestiones que nos interesan a todos los que nos reunimos hoy. Y no quiero consumir mucho más tiempo, me interesa mucho desarrollar una idea de las que he dicho, que es simplemente vamos a pensar en el usuario antes que en nosotros mismos, vamos a pensar en el servicio antes que en el proceso, y eso ya creo que nos va a incentivar a innovar o a pensar en eso, si tenemos una mínima empatía. Y sobre todo hay que reducir la aversión al riesgo mediante formación que genere sensibilización, pero también seguridad en sí mismo. Y por último, el plan de formación del INAP debe ser la palanca para que estas dos cosas que acabo de mencionar puedan seguir siendo una realidad en las administraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, has comentado, yo creo que una de las bases de la innovación es el acceso al conocimiento y a otros innovadores, como por ejemplo a través de las comunidades de prácticas de la red social del INAP, pero también a todo el numeroso... En las publicaciones que vosotros tenéis varias publicaciones relacionadas con la innovación. Muchas de ellas son gratuitas y descargables a través de formatos EPUB, con lo cual yo invito a los oyentes a que utilicen y aprovechen estos repositorios de conocimiento, tanto tácitos como explícitos, es decir, a través de las redes y de los grupos de innovación, como de las propias publicaciones. Eso forma parte de una adquisición, de un aprendizaje y, por lo tanto, de ganar esa seguridad que decía Israel que es necesaria, ¿no?, para innovar. Bueno, sí que es verdad que la formación, es decir, la gente que acude a las acciones formativas y que forma parte de la red social del INAP y de otras redes de innovación, ¿no?, como el propio Club de Innovadores, ¿no?, del ICIP, es una evidencia que somos conversos, ¿no? Somos gente que ya tenemos ese fuego en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí que es importante a través de las administraciones públicas, y yo quería trasladarte esa pregunta, es decir, yo ahora lo que quiero es salirme de la frontera de los conversos e intentar convertir a otros, ¿no?, a través de itinerarios formativos o cápsulas de conocimiento. Y la pregunta es, si no somos todos iguales, Israel, a lo mejor te pongo en un compromiso, ya perdóname, si no somos todos iguales, la innovación en las administraciones públicas, ¿somos almas que tenemos cosas en común? ¿Tenemos las mismas competencias? ¿Nos viene bien a todos en la innovación pública estar en el mismo terreno? Es una pregunta bastante difícil de responder. Déjame que empiece subrayando esto. Discúlpame. Pero ciertamente sí tenemos que generalizar, no solo para yo salir airoso con una respuesta, sino para que las políticas públicas de formación o de desarrollo de competencias empiecen por algún sitio, pues creo que lógicamente tenemos que pensar que sí que hay que fomentar una cultura transversal en la que favorezca la innovación, si no tanto la innovación, la autorreflexión, ¿no?, la meta-administración. Esto es fundamental. Con esta idea y pensar en el servicio público, que todos tenemos a alguien a quien servir o trabajamos para alguien, ya sea la ciudadanía, las empresas o, en nuestro caso, para los propios servidores públicos. Entonces, todos tenemos este concepto. Lo que pasa es que le ponemos unos ojos y una cara distintas. Y claramente tenemos que pensar en esto. Es mi apuesta, ¿no? Es mi mensaje principal. Si pensamos en el destinatario de las actividades formativas, perdón, de nuestro trabajo, en mi caso las actividades formativas, creo que voy a poder empatizar más y voy a poder
o me va a surgir más la posibilidad de innovar o de cambiar las cosas para que sean más fáciles. Y te lo voy a decir con un ejemplo muy pequeñito nuestro, humilde, pero que creo que ilustra bien esto. Si lo veis, ayer mismo sacamos la convocatoria para una actividad de tipo híbrido, es decir, que ya aquí hay innovación de los últimos años, donde hay una parte virtual y una parte presencial, que además es en la España vaciada, en Valdeavellano de Tera, Soria, que va a trabajar de una manera muy práctica, esto es otra exigencia, en el lenguaje claro de las administraciones públicas, que sea accesible, todo esto que ya sabemos que tenemos que hacerlo, pero no terminamos de hacerlo. Bueno, pues vamos a aportar nuestro granito de arena. Si veis la convocatoria, tiene un prólogo en el que se hace esta reflexión de autocrítica. Os invito a leerla. Y es un trabajo de equipo en el que ahí se pone de manifiesto que queremos contribuir a que las administraciones sean comprensibles a través de cómo se comunican, no solo con rigor jurídico analítico, que hay veces que a los funcionarios nos da miedo eso, ¿no? Perder esto. Entonces, innovar se puede, innovar se debe y además tampoco hace falta transformar nuestros centros directivos como un calcetín. Con pequeñas acciones a veces ya se va avanzando, ¿no? Que es de lo que se trata. No sé si he respondido a tu pregunta, sí, pero, sí. No, perfecto. Pero bueno, yo creo que yo quería ilustrar con un ejemplo. Sí, ha sido... Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, esto es posible, es factible, está en la agenda, está ocurriendo, como decía Gerardo. Está ocurriendo. Está ocurriendo ahora y lo que estamos aquí es viendo otras formas de expandir esto hacia adelante. Nuestra siguiente persona interviniente es Sara Hernández, interventora de la Diputación de Huelva y directora de la Oficina de Gestión del Cambio. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Y Sara le va a dar la tercera lente, ¿no? Hemos visto temas de criterios de selección, cultura, con Gerardo, el tema de que los propias personas de la administración están continuamente trabajando en innovación. Hemos visto la parte de la formación y ahora vamos a ver un poco la parte de la estructura, que entiendo que nos vas a contar. El nivel de implicación del personal en los procesos de innovación pública. Es decir, tenemos los conversos y tenemos los que nos sufren los conversos, ¿no? Si es suficiente y cómo las administraciones públicas favorecen las que los favorecen y reconocen la implicación del personal en la innovación. Así que, Sara, tienes la palabra. Adelante. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí de nuevo con vosotros, ¿no? Y hablando de estos temas que nos preocupan y que nos interesan a todos. Voy a empezar, Rodrigo, si no te parece mal, por casi tu última pregunta, la de si las administraciones favorecen y reconocen la implicación de las personas, ¿no? Yo te diría, y permitidme que sea un poco crítica, que las administraciones en términos generales permiten, ¿vale? Permiten que esos lobos solitarios a los que se ha referido Gerardo, pues de repente hagan cosas, ¿no? Y si la cosa va bien, pues las apoyan, ¿no? De ahí a favorecer y a reconocer, creo que hay una distancia. Y el objetivo con acciones como estas es reducir esa distancia. Hasta ahora yo entiendo que la innovación en las administraciones públicas ha sido una cosa muy personal. Gente con visión, líderes, gente valiente, lo ha dicho Gerardo, gente que bueno, pues ha conducido un poco a los equipos a otros estadios diferentes a lo habitual, ¿no? Gente que ha desafiado el siempre se ha hecho así. Creo que ahora estamos en el punto de inflexión para que desde las instituciones se reconozca que esta forma de innovar está acabando, no puede recaer en el peso de estas personas, sino que la institución tiene que apoyar y con todo. Y ahora se está dando el caldo de cultivo, creo que necesario para que esto se produzca. Fijaos, habéis hablado de innovación en la forma de seleccionar a las personas. Esto va a ser una herramienta que ayude a que la innovación enraíce y se institucionalice y deje de ser algo que forme parte de ese ADN de algunas personas, ¿no? Habéis hablado de competencias digitales, Israel. Habéis hablado de nuevas fórmulas en la formación. Todo esto son herramientas nuevas que se están incorporando a lo público que antes no existían o existían de una manera pues mucho más aislada o menos accesible.
que hacían que innovar, bueno, pues además de que ya sabemos que el ecosistema es el peor, bueno, pues fuera casi una odisea, ¿no? Creo que el punto de inflexión es ahora entender que la innovación tiene que ser a un nivel institucional. Y os planteo otro tema. ¿Hablamos de innovación externa o interna? Me parece importante porque fijaos que cuando hablamos de proyectos de innovación, muchos de ellos tienen un carácter externo. Es un proyecto que se vende, es un proyecto que tiene su atractivo, es un proyecto que bueno, pues se puede casi que paquetizar, ¿no? Me pregunto también si estamos apostando por instituciones en su conjunto innovadoras o en departamentos o en equipos que destacan dentro de esas organizaciones. En este punto creo que es súper importante y el otro día en la reunión de preparación precisamente de este ratito que estamos compartiendo hablamos, la necesidad de implicar a los cargos electos en todo esto, ¿no? Porque si ellos no entienden que esto va de la supervivencia de las organizaciones, difícilmente vamos a poder contar con todas las herramientas que nos permitan convertirnos en organizaciones innovadoras. Entonces, vuelvo un poco. La clave está en entender que estamos en un punto de inflexión que tiene que ir de lo personal a lo institucional. En segundo lugar, entender que la innovación externa solamente es posible con una innovación interna basada en qué, lo ha dicho Gerardo, en la transformación cultural de las organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es apostar por lo invisible. Esto tiene mucho mérito porque muchas veces no tiene un traslado, hablaba Israel ahora de este proyecto, ¿no? Seguramente que internamente han tenido que llevar a cabo transformaciones dentro del propio INAP, dentro de cualquier organización, para que este proyecto pueda salir adelante. Con lo cual, abogo por la transformación, la innovación interna en las estructuras internas, en las estrategias internas, en la fórmula de replantear las cosas desde dentro de las organizaciones. ¿Cómo? Bueno, pues también entendiendo que este es el momento adecuado para transformar nuestras organizaciones, pasando de ser sistemas a ser ecosistemas. Creo firmemente que la innovación va a ser una quimera si no trabajamos en modelo ecosistémico. Ecosistémico en el sentido de equipos multidisciplinares, que abordemos los problemas de diferentes puntos de vista, los que se incluyan diferentes niveles jerárquicos. Esto va a ser un reto para todas las organizaciones porque venimos de una cultura organizativa muy dura, muy jerárquica, muy vertical. Entonces, esta es la innovación interna que tenemos que afrontar. Otra de las innovaciones que yo me planteo es, o de los acercamientos a la innovación que yo me planteo, es el hecho de integrar a todos los componentes de la organización en una dinámica innovadora, incluso a los más duros. Yo me dedico al control interno y ¿por qué no hacer innovación desde el control, ¿no? Quiero decir que hay elementos que no deben estar exentos de esta innovación. Está muy bien tener los departamentos de innovación y es verdad que muchas veces, bueno, pues son los que tiran, ¿no? Los departamentos de tecnología, que son los que impulsan, ¿no? Pero hay que trabajar en ese equipo, en ese ecosistema organizativo para que toda la organización en sí pueda ser innovadora en su conjunto, ¿no? Porque si no, bueno, pues si hablamos de la España de muchas velocidades, pues estaremos hablando igual de las administraciones, de que cada una va a quedar al criterio, al albur de cada uno, ¿no? Pues esto, ¿no? Yo creo que la innovación debe ser entendida como una estrategia diría que de Estado, ¿no? Pero de Estado hasta lo pequeño, ¿no? Que cale hasta las propias administraciones pequeñas. Y, Rodrigo, planteabas antes, hablando con Israel, y me ha parecido muy curioso, el tema de la conversión, ¿no? O sea, es decir, me voy a pasar al lado oscuro para ver qué entienden estos que no son pro innovación. ¿Por qué, no? Bueno, pues yo me atrevo a contestarte que quizás es por una cuestión de coherencia. Igual estamos pidiendo muchas veces a las personas que vayan más allá de lo que ven en su entorno, ¿no? Yo sí soy de los no creyentes, pues si veo que mi entorno no es dinámico, si veo que mi entorno es muy rígido, si veo que mi entorno pues no favorece o no promueve, porque yo creo que no es favorecer, sino que es promover, que es tirar de ese carro, ¿no? Bueno, pues entonces
¿por qué voy a ser un converso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, me tenéis que dar argumentos. Yo creo que la clave está en dar argumentos más allá de lo personal, ¿no? Porque es verdad que en lo personal hay mucha gente que quiere, pero no encuentra el hilo conductor. Los que lo encuentran, bueno, es para hacerles la ola, pero los que no lo encuentran, entonces creo que esto va de una transformación, se dice ahora de bottom-up o desde dentro hacia afuera de las propias organizaciones, de replantearse, con indiscutiblemente la ayuda de los equipos políticos, ¿no? Para dedicar recursos a la innovación. Y no estamos hablando solamente de recursos visibles, sino también muchas veces de los recursos invisibles, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se traduce esta innovación interna que creo que es la que permitiría estos grandes cambios? Bueno, pues se traduce en nuevas prácticas internas, en nuevas metodologías, utilizar nuevas metodologías. Cuando nos sacan de los procedimientos administrativos, pues estamos ahí un poco como huérfanos, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? No hay un procedimiento. Bueno, pues reinventarnos también ahí en la capacidad normativa que tenemos desde lo local, que es muy pequeñita, pero que es desde la autoorganización, ahí innovar también en todos esos ámbitos que parecen tan ajenos o tan poco proclives a la innovación. Innovar en las estructuras, innovar en las estrategias, innovar en los diseños, en la toma de decisiones y por supuesto, en la gestión. Y para esto, las organizaciones es absolutamente esencial que favorezcan y que promuevan, sobre todo eso, a través de la creación de espacios. Hay que crear espacios dentro de las organizaciones para que esto ocurra. Espacios de debate, espacios de diálogo, espacios de inventar, ¿no? Porque del invento de la idea después vas al proyecto, ¿no? Entonces, si las organizaciones no son conscientes de la importancia que tiene esto para su supervivencia, no va a ser posible. Porque para mí, y termino con esto, la innovación pública tiene que estar inequívocamente relacionada con dos aspectos fundamentales: la buena administración y el buen gobierno. Y si no está relacionado con esto, ¿para qué? Entonces, creo que si profundizamos en estos conceptos y los hacemos enraizar, institucionalizar en las organizaciones, entonces habrá el nivel de implicación se disparará porque la gente quiere hacer cosas nuevas, nos motiva a hacer cosas nuevas, y las administraciones pasarán de permitir a favorecer y después a promover la innovación en las personas y en los equipos. Y ya. No se te oye. No se oye, Rodrigo. Sí. Ahora. Es que me he desconectado por los ruidos que pueden Vale. Que lo has dejado bastante claro. Es difícil estar ponerte punta al lápiz de lo que has dicho. Yo creo que el generar espacios, generar espacios físicos o virtuales, podemos generar, como decía Gerardo, es decir, con cosas concretas asociadas a proyectos determinados. El hecho de que haya multinivel y multidisciplinar los equipos es imprescindible. De hecho, estás describiendo las organizaciones donde la innovación ha ocurrido. Es decir, a través de estructuras estables o a través de, incluso en alguna ocasión, nosotros hemos probado, por ejemplo, la estructura de premios convocados con una cierta periodicidad o sin periodicidad, porque la coyuntura política y técnica era el momento, y es donde la gente sale de su zona de confort, sale de sus estructuras donde parece que es imposible, ¿no? Incluso a pesar de los responsables que están más anclados a lo mejor en el que esto lo he diseñado yo y no quiero que nadie me venga a remover por debajo, ¿no? Fuera de esos entornos rígidos, y hemos encontrado con que un porcentaje muy importante de las personas está deseando salir de esa zona de confort y ponerse a trabajar, a lo mejor en cosas que no trabajaría habitualmente, pero sí en ese espacio donde equivocarse está permitido, donde existe un riesgo, pero es un riesgo controlado, porque es un laboratorio o una reunión informal asociada con un programa formativo. Bueno, es posible. Yo, quizás por preguntarte, ¿no? Es decir, la innovación la estamos haciendo porque si no la hiciéramos, estaríamos debajo de la piedra, porque con lo que nos está cayendo y lo que nos va a caer, ¿no? Sí. Yo creo que la gente que hace innovación, bueno, nos incluimos, ¿no? Lo estamos haciendo primero por convicción, ¿no? O sea, ahí sí.
Y segundo, porque yo creo que somos como muy conscientes de que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué vamos a dejar en un futuro? ¿Qué administraciones vamos a dejar si no empezamos ya? Si esperamos X años más, pues va a ser muchísimo más difícil que las nuevas generaciones hereden estas administraciones un poco obsoletas, decimonónicas, un poco que han dado la espalda a todo esto, ¿no? Entonces, aún sin tener todas las herramientas, aún sin tener todos los elementos, es nuestra obligación de los que tenemos la capacidad y los que creemos que podemos hacerlo, dejarlo de la mejor manera posible para permitir que bueno, pues que cuando todo el ecosistema esté alineado, pues sea una bomba de relojería y de repente pues haga una explosión en todos estos términos, sí. Muy bien, pues ahora vamos a invitar a los otros dos compañeros de la mesa a que se incorporen. Bienvenidos, Gerardo, Israel. Y invitar también a la audiencia a realizar, si tienen alguna pregunta relacionada con la mesa, o incluso nuestros Gerardo, Israel, Sara, si queréis plantear alguna pregunta o queréis intervenir para matizar o ampliar parte de las intervenciones que habéis hecho, que dado el tiempo escaso que ha habido, entendemos que, bueno, que ha sido esbozos o líneas. Pero bueno, yo creo que han estado bastante claros las ideas fuerza que hemos trasladado en esta mesa, lo importante que son las personas, en la innovación, los retos que tenemos y las cosas que se han hecho, que están en la dirección correcta a institucionalizar la innovación en nuestras organizaciones públicas. Voy a estar pendiente del chat, a ver si se produce algún comentario y lo traslado a la mesa. Y si no, bueno, como estamos viendo, micrófonos abiertos y hasta dentro de 6 minutos que tenemos que dejar esta sala y que empiece la siguiente, yo os dejo libertad para hablar. A mí me gustaría aprovechar la ocasión para lanzar una reflexión que yo me hago desde hace un tiempo y acompañado de algunas lecturas, ¿no? En particular de Mariana Mazzucato, que seguro que todos conocéis bien. Y a mí esta lectura de su famosa obra de El valor de todo, me pregunto si es que el sector público hemos estado en los últimos años o estamos en una situación de complejidad, ¿no? de acomplejamiento, casi mejor, porque no se espera que innovemos, ¿no? Que no seamos los que aportamos valor, según ella misma lo explica, ¿no? Valor público en este caso. Y a lo mejor es que tenemos que empezar por sacudirnos este complejo y todo lo que estamos diciendo, no solo hacerlo, que se está haciendo, porque como decíamos antes, Rodrigo, pues está sucediendo y ejemplos seguro que en este congreso van a salir y los que no salgan pues están ahí, pero que a lo mejor hay que contarlos sin complejos. Y esto pues va a generar un ejemplo, una referencia para que salgan más, ¿no? O que se hagan mejor o los más adecuados, no lo sé. Ya eso depende también del liderazgo político, cosa que Sara decía antes y que también estoy muy de acuerdo, ¿no? Necesitamos que nuestros jefes políticos nos incentiven o nos acompañen en este proceso y quizás pues al final que esta tendencia ideológica que Mazzucato refleja en su obra nos la quitemos de en medio y estemos también a la par que en el sector privado y juntos innovar para toda la ciudadanía o para que sea una sociedad más avanzada. Muchas gracias, Israel. La verdad es que eso, efectivamente, yo creo que debemos de hacer innovación sin complejos. Eso lo primero. Yo creo que aquellos que hemos trabajado en diferentes administraciones lo vemos, ¿no? Es decir, es verdad que parece que las administraciones públicas no tienen que innovar, sino que tienen que seguir estrictamente lo que dice la norma y dar seguridad jurídica ante todo sin necesidad de ningún tipo de prueba, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en ello. Como decíais, hay un montón de ofertas ahora mismo de cambios en la administración. El tema de captación del talento yo creo que es fundamental para quitarnos esa costra de orín, de óxido, ¿no?
yo creo que estamos saliendo. Yo creo que la administración pública está saliendo de esa zona de acomplejamiento, sin duda. Yo quería destacar una pequeña, digamos, me voy un poco al terreno pequeño de algo que ha salido antes, lo ha comentado Sara y tal, es el trabajo en equipos, ¿no? Que me parece tremendamente disruptivo porque las administraciones son muy compartimentos estancos. Esta es la sección de no sé qué, la unidad de no sé cuántos, la intervención, y ha habido una lucha de años con el personal de decir, no, este es mi competencia, esto no es mío y tal, ¿no? Y eso va cambiando y va cambiando. Por ejemplo, nosotros lo hemos practicado, conozco el caso de Sara, que lo ha aplicado, o sea, ella misma coordina un equipo de gestión del cambio, ¿no? Y al mismo tiempo es la interventora. Que eso no está, el I+I, que hemos hablado ya algunas veces, no está mal porque tener al interventor en la zona de la innovación, esto yo creo que ayuda, ¿no? Es un buen caso a ver, ¿no? Yo he usado el tema de equipos por la escasez de personal, de empezar a sacar personas. Lo probamos inicialmente la gestión de las redes, saqué a gente de distintas unidades. El coordinador del grupo no era yo, o sea, yo estaba en el grupo, pero no el coordinador. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos usado en más tareas, sobre todo en algunas que se han incorporando nuevas ligadas a nuevas tecnologías, el LID3 y una serie de cuestiones más. Y funciona muy bien y además la gente se te sube y me parece muy operativo al final y además te prueba que cuando alguien le da la responsabilidad de algo, o sea, la asume generalmente, ¿no? Y ya me parece uno de los elementos más disruptivos en cuanto a una nueva organización más horizontal, como comentabais, de trabajo y tal. Y bueno, cuando lo ha comentado Sara, digo, me gustaría resaltarlo un poco, cómo hasta las pequeñas cosas de nuestro día a día, si gestionas una unidad, puede ser disruptiva e innovadora solo por tu actuación. Muy bien, me parece que tenemos una pregunta del público. Va a entrar Álvaro comentándola. No se oye. La voz. No se oye. Ya estamos. Nada, lo primero que muchas gracias y felicidades por la maravillosa mesa que habéis hecho. Y tenemos aquí una pregunta que nos hace Marta por el chat, que voy a proceder a leerla, así que perdonadme que no mire a cámara, en la que nos dice, tengo una consulta sobre los procesos de concurso libre de asignación. ¿Qué pensáis cuando se selecciona previamente por la disciplina estudiada? Es decir, por ejemplo, el perfil en el proceso de selección está determinado y buscan a personal en psicología y ya no tiene cabida a otras profesiones por mucho que puedan aportar ese valor añadido, por lo que ya no pueden ni acceder muchas veces a la entrevista. Gracias. Es buena pregunta, ¿eh? Bueno, es que, quiero decir, es una pregunta que requeriría casi una masterclass de esto. Es decir, en el tema de las libres designaciones son los concursos, lo primero, claro, es la definición del puesto. Si en la definición del puesto el requisito es tener una determinada titulación, pues por las competencias que vaya a desarrollar esa persona, es decir, si estamos hablando de una persona que tiene intervención clínica, pues claro, evidentemente hay unos requisitos básicos o mínimos que tienen que establecerse y eso es la propia administración a la hora de definir el puesto quien lo pone en marcha. Entonces, claro, ahí entramos en un... puedes trasladar, recuerdo una intervención, ¿no? Es decir, los que se dedican a los recursos humanos tienen que ser licenciados en Derecho, psicólogos o pueden ser ingenieros. Pues claro, depende de cómo lo plantee cada organización, pues así saldrá. Ahí no hay mucho, no sé, mucho que decir. No sé si quiere alguno de mis compañeros hacer alguna aportación. Si no tenemos la siguiente hora, yo creo que mejor. Coincido. La semana que viene, si queréis, montamos una mesa especialmente para este tema, os venís y si queréis la montamos, que yo encantado. Vale, pues nada, si os parece, creo que ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, sí, nos dice, por ejemplo, Gemma, que en los pequeños ayuntamientos los compartimientos estancos siguen siendo el día a día. Tener una interventora, una secretaria que es innovadora empuja mucho. Así que creo que Sara, me parece que va un poco por ti, empuja mucho. Si no es el caso, cualquier cambio es mucho más difícil. ¿Cómo implementar los cambios sin el respaldo de estas figuras? Y ya con esta pregunta terminamos. Pues mira, ahí el INAP está haciendo una gran labor apostando por una formación mucho más multidisciplinar de los habilitados y apostando por nuevas competencias que, si bien no se acaban de entender porque las preocupaciones iniciales son
cómo se fiscaliza una nómina, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Es una mochila de herramientas tan importante que te va a permitir afrontar la realidad de ese ayuntamiento más allá del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que confiar en esa nueva formación, hay que entenderla con luces largas. Y también hay que favorecer estos espacios como los que estáis haciendo aquí, porque aunque a veces nos parezcan redundantes, es verdad que cada vez hay más adeptos, ¿no? Y cada vez hay más gente que se interesa, cada vez hay más gente que o estaba alejada o no tenía un contacto con, y esto facilita, favorece y hace fácil el consumo primero de inputs para después crearte ese criterio y después aplicarlo. Así que creo que estamos en la senda. Pues muchísimas gracias tanto a Sara como a Israel, como a Gerardo y a Rodrigo por la magnífica coordinación y moderación que ha hecho de la mesa. Ha sido un lujo poder contar con vosotros y, como siempre digo, ojalá estas mesas pudieran durar 2 o 3 horas, porque la verdad que con gente como vosotros lo que se aprende es increíble, y estoy seguro de que todos los espectadores, cuando mañana se acerquen a su puesto de trabajo, lo harán con un mindset diferente y lo harán con una perspectiva un poco más innovadora de esto. Así que muchísimas gracias.